Domingo de Pentecostés, ciclo A, 28 de mayo del 2023. Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. En el primer punto meditamos: al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: La paz esté con ustedes. Este domingo celebramos la solemnidad de Pentecostés, es decir, el evento salvífico que sucedió 50 días después de la resurrección de Cristo. Durante 40 días, Jesús resucitado se apareció muchas veces a sus discípulos y apóstoles para prepararlos a ser iglesia, a continuar su misión salvífica en la historia hasta que ascendió a los cielos para interceder por nosotros como sumo sacerdote de la nueva alianza. A los discípulos los envió a todo el mundo para bautizar y enseñar a observar lo que él había enseñado a los apóstoles. Esto no se habría podido cumplir sin la venida del Espíritu Santo y sin la Iglesia, de la cual es el alma. Jesús prometió quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué grande consolación, alegría y esperanza! Después de la ascensión de Jesús, los apóstoles esperaron la venida del Espíritu Santo con la oración. Tenían miedo a los judíos y por eso estaban en el cenáculo con las puertas cerradas. El Evangelio de hoy es conocido como el Pentecostés joánico, es decir, que San Juan nos dice que el mismo día de su resurrección, Jesús envió a los apóstoles el Espíritu Santo, como anticipando en privado aquella venida más solemne sucedida 50 días después. Era el primer día de la semana, pues en el Antiguo Testamento el último día era el sábado, en recuerdo del reposo de Dios luego de su trabajo sobre la creación. Aquel era el octavo día, es decir, la eternidad, la segunda creación. Es el día de reposo para la mente, el cuerpo y el espíritu. Ahora, en el Nuevo Testamento, es el día para celebrar la Pascua de Resurrección del Señor. Jesús busca a sus discípulos, superando todo obstáculo como el de las paredes, quiere estar cerca de ellos. Con su cuerpo glorioso, luminoso y sutil, se presenta y se pone en medio de ellos, pues quiere estar en el centro de nuestra vida personal, familiar, eclesial y social. No los regaña por haberlo abandonado durante su pasión y muerte, sino que con un corazón compasivo y misericordioso les da el don de la paz que es Él mismo. Su temor desaparece y ahora tienen a Jesús, que es la paz verdadera, profunda y duradera. Jesús da la paz no como la da el mundo. La primera lectura de hoy nos recuerda el relato del día de Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en la Libia cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar
en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Señor Jesús, que sabes de nuestros miedos, danos tu paz y tu alegría, para darla a los hombres, y para que ellos, recibiéndolas como gracias venidas de ti, con sus obras glorifiquen al Padre que está en el cielo. En el segundo punto meditamos. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Jesús, aún resucitado, no es un fantasma. Él mismo se identifica mostrando a los apóstoles su cuerpo con las huellas de su pasión y muerte como trofeo de su victoria sobre el pecado y la muerte. Ver a Dios, lo cual es imposible para muchos, ellos lo lograron gracias al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Para nosotros no es evidente ver a Dios, pero sí tenemos la certeza en la fe de que Dios en Cristo está presente en la Eucaristía y de muchas otras formas, vivo en nuestra historia, camina, trabaja, sufre y goza con nosotros. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. En el mundo de hoy hay mucha tristeza, miedo, enojo, angustia, aburrimiento e indiferencia cuando no hay fe en Cristo, quien da al mundo el sentido a todo, todo lo llena de su vida y su amor. Esta alegría está al centro de la vida del cristiano. El Papa Francisco ha puesto la alegría del Evangelio al centro de su pontificado. No es la alegría del que no tiene problemas ni sufrimientos, del que tiene resuelta la vida, sino algo humanamente inexplicable. Es la alegría por la presencia de Dios en el corazón, la alegría de muchos que son probados, de aquellos que van cantando al martirio. Jesús les vuelve a dar su paz, así como Él es enviado por el Padre para salvar al mundo, ahora declara que envía a sus apóstoles a colaborar con Él en la obra redentora, en la misión de propagar la fe en Él, de ayudar a los hombres a crecer en comunión con Él y entre nosotros en la Iglesia. El apóstol quiere decir enviado por Jesús, que lo ha llamado a seguirlo, a dar testimonio de su amor gratuito, generoso, a dar la vida por los amigos y por los demás, para gloria de Dios Padre. Es un privilegio ser llamados, elegidos y consagrados por Dios, no sólo mediante el bautismo común de los fieles, sino también mediante la vida consagrada, sacerdotal y religiosa. Es necesario tomar una nueva conciencia de esta misión, de hacerlo con los demás, según los dones y carismas, y de prepararnos más con la oración continua, que enciende un entusiasmo renovado en el amor de Cristo para un celo apostólico y fecundo en las obras de misericordia. Espíritu Santo, alegría de los apóstoles y fortaleza de los mártires, infunde en nosotros el valor para seguir a Jesús y para ayudar a los hombres a descubrir y cumplir su misión. En el tercer punto meditamos. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que a ustedes se los retengan. Jesús sopló sobre ellos mediante el Espíritu Santo, les dio ese aliento de vida nueva, como cuando Dios dio vida a Adán y a Eva. Jesús manda desde el Padre el Espíritu, que también procede de Él, para purificar y santificar a la Iglesia. Es el gran don para la humanidad y, sin embargo, es el gran desconocido. El gran don pascual es el Espíritu Santo, que aplica los méritos infinitos de Cristo en la cruz para perdonar y dar la vida divina en abundancia. No hay paz sin arrepentimiento, reconciliación y perdón. Para la Iglesia, perdonar los pecados mediante el ministro ordenado es un gran poder que supone el discernimiento para saber cuándo aplica el perdón de Dios según las disposiciones del penitente. Jesús y el confesor sufren cuando no es posible absolver, cuando no se dan las condiciones objetivas en el penitente, un arrepentimiento sincero, es decir,
el propósito firme de no volver a pecar con la gracia de Dios y luchando. La segunda lectura de hoy nos recuerda que el Espíritu Santo llena de sus dones, carismas y frutos a cada bautizado y con ellos enriquece a toda la Iglesia. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu, para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. María, Madre de la Iglesia, tú que fuiste dócil al Espíritu Santo, danos la gracia de acoger y obedecer al Espíritu Santo en nuestra nueva efusión, para que renovados podamos ser fieles y fecundos como humildes instrumentos de Dios para la santificación y la salvación de los hombres. Amén.